Mi esposa ganó 99 millones de dólares, solicitó el divorcio y me echó a la calle. Pero ella olvidó el acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar antes del matrimonio. Mi esposa ganó una lotería de 9 millones de dólares, solicitó el divorcio y me echó, pero se olvidó del acuerdo prenupcial que sus padres me compelieron a firmar antes de nuestra boda. Vengo de una familia humilde. Mis padres viven en un suburbio tranquilo, y crecí en una pequeña casa de 3 habitaciones, que siempre olía a ropa limpia y comida casera. Después de la preparatoria, trabajé en una variedad de empleos temporales, incluyendo ser barman, ayudar en la ferretería de mi tío y, finalmente, administrar una tienda local de artículos deportivos. No era glamoroso, pero era genuino. Mi esposa, por otro lado, venía de un mundo que yo nunca había conocido. Sus padres poseían varias propiedades, conducían automóviles caros, y organizaban fiestas enormes y extravagantes unas cuantas veces cada año. Llamemos a mi suegro Phil y a mi suegra Mel. Phil era una figura imponente que emanaba un poder silencioso en cada entorno. Solía hacer comentarios casuales que parecían más bien amenazas o manipulaciones disfrazadas. Mel también era buena expresando desaprobación de manera sutil. Una sola ceja levantada podía hacer que los demás se encogieran. Nunca fueron descaradamente desagradables frente a mí, pero siempre pude sentir su disgusto detrás de la charla cortés. Después de que mi esposa y yo nos comprometimos, me enteré de cuánto temían sus padres que los extraños se apoderaran de sus activos familiares. Me trataron como a un intruso, a pesar del hecho de que mi esposa y yo habíamos estado saliendo durante años. Antes de que pudiéramos fijar una fecha de boda, Phil insistió en que firmara un acuerdo prenupcial. Yo no tenía el dinero para pelear legalmente y estaba demasiado consumido por el amor. Me repetía a mí mismo que era un gesto simbólico para aplacar a sus padres. ¿Acaso el amor no era la única promesa que necesitaba? El día que firmé está muy claro en mi mente. Era una tarde cálida en la enorme casa de sus padres. Mel extendió el documento y deslizó una pluma en mi dirección. Me dio café, casi como si fuera una transacción comercial regular. Mi esposa se quedó a un lado y dijo poco. Eso dolió, pero lo descarté asumiendo que no importaría a largo plazo. El contrato establecía que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario de su familia seguía siendo de su propiedad. Sin embargo, cualquier artículo grande que adquiriéramos juntos, como una casa o ganancias de lotería, sería propiedad matrimonial. Eso me pareció inusual, pero todo lo que quería era casarme con ella. 6 meses después, nos casamos en una hermosa boda junto al lago. Mis padres estaban abrumados por el lujo, pero se mantuvieron apoyándome. La expresión de mi padre era tensa mientras saludaba a mis suegros. Él siempre me había enseñado a confiar en mis instintos, pero yo asumí que el amor eliminaría cualquier duda. Los primeros años pasaron sin incidentes notables. Residíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo hacía los pagos mensuales de la hipoteca, a pesar del hecho de que el pago inicial vino de un regalo del padre de ella. Mirando hacia atrás, nunca fue realmente un regalo, sino más bien una herramienta para controlaros. Pero en aquel entonces, asumí que así era como operaban las familias ricas. Nuestro matrimonio tuvo las peleas normales por dinero y arrebatos ocasionales sobre la interferencia de nuestros padres en nuestras decisiones. Llegaban inesperadamente, traían muebles nuevos o decoración y, ocasionalmente, reorganizaban todo nuestro espacio vital sin previo aviso. Mi esposa descartaba mi frustración, culpando a la naturaleza solidaria de sus padres. Entonces llegó el día en que todo dio un vuelco. Mi esposa me llamó extasiada para decirme que había ganado un premio de lotería de 9 millones de dólares con un boleto al azar que compró en una gasolinera. Al principio yo estaba rebosante de alegría, fantaseando con renunciar a nuestros trabajos y explorar el mundo, pero mi emoción se desvaneció gradualmente. Ella insistió en que lo mantuviéramos en secreto, incluso para mis padres. Se volvió extrañamente paranoica, hablando sobre reclamar el dinero correctamente y reunirse con abogados que yo nunca había conocido. Cuando pedí asistir a estas reuniones, ella me dijo que yo estaría fuera de lugar, lo cual dolió. No tenía idea de que la sorpresa principal estaba a punto de ocurrir. Una tarde regresé a casa del trabajo, fatigado, para descubrirla registrando cajones con su tía. Anunció casualmente que iba a solicitar el divorcio, y me ordenó empacar mis maletas e irme del apartamento, el cual ella afirmaba que estaba a su nombre. Me quedé atónito. Claro, yo pagaba las mensualidades de la hipoteca, pero ella claramente pensaba que el pago inicial de su padre y su nueva riqueza me hacían inútil. Sentí mi corazón romperse. Contacté a mi padre, con la voz quebrada, y le dije que acababan de echarme de mi propia casa. Fue la traición máxima. El mayor impacto vino después. Me enteré de que mi suegro había enviado a su abogado personal para protegerla.
Querían que me fuera para poder mantener las ganancias de la lotería separadas de mí. Excepto que habían olvidado las disposiciones del acuerdo prenupcial que me habían forzado a firmar. En lugar de proteger completamente a su hija, declaraba que cualquier ganancia inesperada obtenida durante el matrimonio contaba como un activo compartido. Comprendí entonces que, si insistían en divorciarse de mí inmediatamente después de ganar el premio gordo, tal vez no podrían quedarse con todo. Decidí proceder con cautela. Mi padre me aconsejó mantener la calma, contratar a un abogado fuera de su círculo social y prepararme para una lucha desagradable. Estaba decidido a no rendirme. Habían lanzado el guante, tratándome como una molestia desechable. Si creían que me marcharía pacíficamente, estaban muy equivocados. Pasé unas cuantas noches en casa de mis padres, intentando procesar el choque. Mi madre estaba furiosa, gritando sobre lo groseros que habían sido mis suegros desde el principio. Mi padre, aunque también indignado, permaneció pragmático. Contactó a un viejo amigo, un abogado de derecho familiar, y programó una cita para mí a primera hora de la mañana. Sentado en la oficina de ese abogado, sentí una mezcla de rabia y alivio. Le conté cómo mis suegros insistieron en el prenupcial, cómo mi esposa había ganado 9 millones de dólares, y cómo luego me sorprendió con el divorcio. Él se rió entre dientes mientras revisaba el acuerdo prenupcial. Se dispararon en el pie, me dijo. Específicamente incluyeron un lenguaje que agrupa las ganancias de lotería bajo los activos matrimoniales. A menos que un juez haga alguna interpretación legal descabellada, tienes derecho a una porción sustancial. Esto fue un salvavidas para mí. Tenía miedo de que el prenupcial me dejara fuera, pero resultó que su miedo a que yo reclamara la riqueza heredada superó la posibilidad de un escenario de premio gordo. Mi abogado advirtió que no sería sencillo. Mis suegros eran ricos, estaban bien conectados y probablemente desplegarían un gran equipo legal. Pero él creía que teníamos un buen caso, especialmente dado que yo había contribuido financieramente al matrimonio y había sido desalojado sin ceremonias de nuestra residencia compartida. Pregunté sobre los procedimientos de divorcio en nuestro estado. Un divorcio en disputa puede durar meses o más, pero si el lado de mi esposa se da cuenta de que están en terreno inestable, pueden buscar un acuerdo temprano. El abogado advirtió que usarían intimidación o tácticas deshonestas para persuadirme de entregar mis derechos a bajo precio. A los pocos días, mi suegro me dejó un mensaje aterrador pidiéndome que me retirara, ya que no merecía nada de su hija. Afirmó que, si buscaba cobrar los premios de la lotería, se aseguraría de que no recibiera nada. Mi abogado solo me instruyó documentar todo. Luego, mi suegra me acorraló afuera de la casa de mis padres, sugiriendo una patética salida silenciosa. Lo pintó como una oferta fantástica, pero ni siquiera era suficiente para cubrir la mitad de mis pagos de hipoteca. Me negué, afirmando que nos veríamos en la corte. Ella se mofó, perpleja por mi negativa, obviamente desacostumbrada a que alguien rechazara su dinero. Con las negociaciones en un punto muerto, mi abogado presentó peticiones para evitar que los fondos de la lotería fueran escondidos o movidos. Eso enfureció a mis suegros, quienes comenzaron a difundir rumores sobre que yo era un cazafortunas que se aprovechó de su joven hija. Me dolió, pero me mantuve fuerte. Mi supervisor, el dueño de la tienda de artículos deportivos, me apoyó, rechazando los intentos de mi suegro de interferir con mi empleo. Algunos amigos tomaron bandos llamándome mezquino, mientras otros me elogiaban por luchar. El estrés era insoportable, pero me negué a sucumbir. Finalmente tuvimos una fecha de corte después de varias semanas de negociaciones infructuosas. Mi esposa no se encontraba por ningún lado personalmente, estaba prácticamente bajo el ala protectora de sus padres, evitando cualquier comunicación directa conmigo. Dejó que sus abogados hablaran, alegando que yo era una sanguijuela que no aportó nada al matrimonio. Mi abogado objetó, citando registros financieros, tiempo compartido y una cláusula prenupcial específica sobre ganancias inesperadas. También discutimos cómo había sido expulsado violentamente del condominio. La jueza ordenó a ambas partes prepararse para una audiencia más formal sobre la partición de activos. En un último intento de intimidación, mi suegro amenazó a mi empleador nuevamente, quien rápidamente le indicó que se fuera. Eso simplemente enfureció más a mi suegro. Mi abogado nos aconsejó proceder con cuidado, pero estaba seguro de que un juez vería a través de sus tácticas de miedo. Nada pudo haberme preparado para la lucha final en la corte, pero sabía que la ley estaba de mi lado paradójicamente debido al mismísimo prenupcial que ellos me impusieron. Pasaron semanas, y la anticipación por la audiencia que se aproximaba alcanzó un punto febril. Mi esposa todavía evitaba el contacto directo, pero sus abogados me inundaron con mociones.
Mantenían que la ganancia de lotería era propiedad separada, porque ella compró el boleto, a pesar de que el prenupcial establecía que cualquier gran ganancia inesperada durante el matrimonio era matrimonial. Mientras tanto, mi suegro intentaba arruinar mi reputación entre amigos y conocidos de negocios, difundiendo el mito de que yo era un cazafortunas que se había casado con la familia puramente por dinero. Durante este tiempo tuve una combinación de frustración y motivación. Si pensaban que podían intimidarme para que renunciara a mis derechos, estaban equivocados. Tenía registros que demostraban cómo contribuía nuestra existencia compartida, tales como facturas de electricidad, víveres y la mitad de los pagos de la hipoteca. Mi abogado y yo repasamos cada elemento del prenupcial. Él resaltó una cláusula significativa que establecía que cualquier ganancia pecuniaria inesperada, incluyendo pero no limitado a ganadores de lotería o programas de juegos, se consideran activos matrimoniales a menos que se indique expresamente lo contrario. Era como si mis suegros hubieran dejado accidentalmente una puerta trasera abierta. Una semana antes de la audiencia, tuvimos una conferencia de estatus preliminar. Mi esposa llegó con sus padres y un equipo de abogados, 4 abogados y un asesor financiero. Me miraron con el mismo aire de superioridad, pero su actitud se suavizó cuando mi abogado mostró silenciosamente el acuerdo prenupcial resaltando la cláusula específica sobre el dinero de la lotería. La jueza escuchó atentamente, pareció no impresionarse por sus intentos de desestimar el caso, y ordenó que todos los activos sustanciales se congelaran hasta la audiencia principal. Ese mismo día, mi suegra me acorraló fuera del juzgado, insistiendo en que habláramos como adultos. Trató de proporcionar un pago único que era mucho más bajo que antes, llamándolo generoso para alguien de mi origen. Me negué de nuevo, diciéndole que dejaríamos que la jueza decidiera. Ella estalló diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, como si yo hubiera sorprendido a su hija con un divorcio. La hipocresía hizo que mi sangre hirviera, pero permanecí tranquilo. Mi abogado me había dicho que no me involucrara en confrontaciones acaloradas que pudieran usarse en mi contra más tarde. Detrás de escena, me aterraba que mis suegros pudieran intentar ocultar las ganancias de la lotería en cuentas escondidas. Mi abogado, anticipando esta posibilidad, presentó órdenes judiciales para bloquear cualquier transferencia sustancial. También planeamos tener un contador forense listo, en caso de que sospecháramos que estaban ocultando fondos. El temperamento de mi suegro estalló, me dejó un mensaje de voz llamándome sucio y acusándome de quitarle el amor a la vida de su hija. Era irónico, dado que ellos fueron los que me echaron inmediatamente después de ganar la lotería. A medida que la audiencia se acercaba, planifiqué meticulosamente con mi abogado. Practicamos mi declaración para asegurar que pareciera tranquilo y basado en hechos en la corte. Tenía papeles del prenupcial, recibos de la hipoteca pagada parcialmente e incluso mensajes de mi esposa confirmando nuestras facturas conjuntas. El abogado me aconsejó que mis respuestas fueran sucintas, pues la evidencia hablaría por sí misma. Si intentaban teatralidades emocionales, responderíamos con documentación precisa. En la mañana de la audiencia, me paré frente al juzgado con el corazón acelerado. Mis padres me acompañaron para apoyo moral, pero se quedaron fuera de la sala. Cuando comenzaron los procedimientos, noté a mi esposa sentada cerca de su padre, ambos con miradas frías como la piedra. Su madre permanecía en la parte de atrás con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, vestidos con trajes brillantes, estaban confiados, tal vez esperando que el dinero y la fuerza legal pudieran superar los hechos. La jueza, una mujer severa de unos 50 años, no perdió el tiempo. Invitó a cada lado a presentar sus argumentos. El abogado principal de mi esposa intentó retratarme como un pequeño contribuyente que había hecho poco más que compartir el mismo entorno de vivienda. Afirmaron que la compra de la lotería fue una transacción personal realizada con su dinero, pero mi abogado me recordó con calma que el prenupcial incluye específicamente tales ganancias inesperadas como propiedad matrimonial. También tenemos registros bancarios que indican que ella había usado nuestra tarjeta de cuenta conjunta ese día. Cuando presentamos la información, noté una tensión visible en el bando de mi suegro. La jueza preguntó si tenían más papeleo que indicara que era su dinero personal. Ellos titubearon, alegando que la tarjeta se había usado involuntariamente o que era un depósito de su padre en la cuenta. Pero los estados de cuenta identificaban claramente nuestros nombres, no solo el de ella. La jueza tomó nota, su atención se dirigió hacia ellos con anticipación. Eventualmente, mi esposa habló. Dijo que nunca tuvo la intención de molestarme y que sus padres presionaron para el divorcio una vez que se ganó el premio para proteger los activos familiares. Se tropezó con sus palabras, reconociendo que estaba bajo presión pero también intentando excusarlo afirmando que, si alguien se enteraba del dinero, vendrían tras nosotros.
Mi abogado preguntó si ella me consultó antes de tomar estas decisiones. Admitió que no. El desdén de la jueza era evidente. Para el mediodía, era evidente que su acuerdo prenupcial era una espada de doble filo. El documento exacto que habían usado para aislar su dinero ahora amenazaba con poner una gran suma de los premios de la lotería en mis manos. La corte ordenó una segunda audiencia para juicios finales, notando que prefería abordar la lotería como un activo matrimonial significativo sujeto a división equitativa. Afuera, mi suegro pasó junto a mí murmurando: esto está lejos de terminar, pero su confianza estaba claramente sacudida. Su desesperación creció en las semanas antes del veredicto final. Los abogados de mi suegro intentaron de todo, presentando mociones para revisar los términos del acuerdo prenupcial, argumentando que el objetivo no era incluir las ganancias de lotería. La jueza desestimó las mociones, citando el texto claro. Mi suegra trató de acorralarme de nuevo, advirtiéndome que, si hería a su familia, me arrepentiría. Le dije directamente que ellos habían empezado esto al echarme y sorprenderme con un divorcio. Mi esposa intentó contactarme, dejando un mensaje de voz emocional expresando su deseo de que las cosas terminaran amistosamente. Ofreció que, si simplemente teníamos un acuerdo secreto, podríamos recuperar algo de nuestra relación. Lo habría considerado si me hubieran tratado con justicia desde el principio, pero después de la intimidación, las falsedades y la expulsión forzada, mi confianza se había evaporado. Mi abogado me advirtió no involucrarme en estas discusiones por canales traseros. Teníamos una posición legal fuerte y ninguna razón para conformarnos con migajas. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala estaba llena de abogados de ambos lados. Mi padre, mi madre y unos pocos amigos llegaron para apoyarme, sentados en silencio al fondo. La jueza tomó el estrado, revisó los documentos enmendados y aprobó los comentarios finales. El abogado principal de mi suegro dio un último golpe retratándome como un oportunista astuto que descubrió la laguna legal del prenupcial después de beneficiarse de la generosidad de la familia. Mi abogado respondió con hechos claros. Ellos me obligaron a firmar el acuerdo prenupcial. Específicamente mencionaba la lotería u otra ganancia inesperada como propiedad compartida. Mi suegro financió una porción de nuestro condominio, pero yo contribuí mensualmente, así que no era un activo completamente independiente. Además, la rápida petición de divorcio tras el premio era evidencia típica de su plan para alejarme de las recompensas. La jueza escuchó atentamente y luego emitió su decisión. Declaró que las ganancias de la lotería definitivamente caían bajo los activos matrimoniales según los términos del prenupcial. Reprendió a mis suegros por intentar pervertir el acuerdo que ellos mismos habían redactado. También determinó que la abrupta expulsión de mi parte del condominio por parte de mi esposa fue injusta y que yo tenía derecho al reembolso por mi parte de la hipoteca y las contribuciones matrimoniales. En resumen, la jueza emitió una orden indicando que yo recibiría una porción significativa de las ganancias de la lotería, así como compensación por mi parte del condominio. Nos separamos con una fecha de finalización fijada para unas semanas después solo para completar papeles. La expresión de mi suegro era tormentosa y mi suegra estaba indignada, susurrándole ferozmente. Mi esposa se quedó allí con lágrimas en los ojos, ya fuera por remordimiento genuino o por la furia por la pérdida de tanto dinero. Sentí tanto vindicación como dolor. Solíamos amarnos, pero la codicia, la influencia de los padres y sus intentos de explotarme lo destruyeron todo. En el periodo posterior, sus abogados intentaron proporcionar un acuerdo ligeramente cambiado, probablemente esperando que yo aceptara una cifra menor para evitar más complicaciones. Mi abogado instó a que aceptáramos la decisión de la jueza tal como estaba. No teníamos razón para rebajarla. La única concesión que hice fue renunciar a cualquier participación en el condominio. Nunca quise volver a poner un pie en ese lugar. Me entregaron un cheque por una cantidad asombrosa. ¿Fue eso la mitad del premio gordo? No del todo, pero fue lo suficientemente grande como para permitirme reconstruir mi vida cómodamente. A lo largo de todo esto, llegué a la conclusión de que mis suegros, en su arrogancia, asumieron que la riqueza los protegería de las consecuencias. No esperaban que yo luchara de vuelta eficazmente. Irónicamente, el acuerdo prenupcial en el que insistieron se convirtió en la herramienta que aseguró mi parte de las ganancias. Si alguna vez hubo justicia poética, fue esta. Mi esposa, hasta donde sé, todavía está bajo el cuidado de sus padres. Ha perdido prestigio en su círculo social como resultado del caos que siguió. Algunos conocidos comunes me han informado que ella está lidiando con la culpa, pero dudo que alguna vez reconozca abiertamente el papel de su familia en la planeación de esto. Como muestra de agradecimiento por su apoyo, usé una porción del acuerdo para ayudar a mis padres a mejorar su casa. Otra parte fue invertida y,
Aunque toda la experiencia me dejó cicatrices, cambiando mi perspectiva sobre la confianza, el matrimonio y el dinero, encuentro consuelo en saber que me mantuve firme. Me negué a ser intimidado para aceptar migajas. Aunque fue brutalmente doloroso, el resultado final se sintió como una victoria sobre la opresión. Ahora, libre del control engañoso de mis suegros, estoy siguiendo adelante. He regresado a una existencia más simple, que es extrañamente evocadora de mis días previos al matrimonio, pero soy más fuerte, más sabio, y estoy lejos de ser el hombre ingenuo que pensaron que podrían aplastar. Si recuerdan algo de mí, debería ser que involuntariamente me proporcionaron la herramienta legal que necesité para evitar quedar en la quiebra. Ellos lanzaron la guerra, yo la completé, y eso concluye este capítulo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo, y toca la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias de la vida real impactantes que suceden a tu alrededor.